Escuchar las indicaciones, vamos a empezar ya este tercer día del quinto Encuentro Nacional de las Familias de la Educación Católica. Vamos a empezar con nuestra séptima conferencia magistral. ¿A quién tenemos hoy, Gaby? Bueno, el tema principal es las nuevas configuraciones sociales y culturales de las familias y su incidencia en las escuelas católicas. Como conferencista, doctora María Elvira Aguirre, docente investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nuestra moderadora, la hermana Sorestania Ormanza, vicepresidenta de la FEDEC Guayas y rectora de la Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra conferencista, la doctora María Elvira Aguirre. Bienvenida. No se olviden también que en el rato de la conferencia van a estar pasando, usted va a pasar, alguien va a estar pasando con las preguntitas, los papelitos para que anote su pregunta y si desea hacerle a nuestra conferencista, ¿ok? ¿Me pongo al lado suyo? Queridos amigos, al terminar la Eucaristía, terminamos con un hermoso canto que decía: bendecid, Señor, las familias. Amén. Bendecid, oh Señor. Y bendecid, oh Señor, la mía también. La familia es un lugar educativo, una comunidad de amor y de solidaridad insustituible. En la familia se forma la identidad de las personas, se satisfacen las necesidades básicas y de aprendizaje, se adquieren hábitos. Pero más allá de ponernos a hablar, yo les invito a dejar a un lado todo lo que nosotros podemos saber de la familia. ¿Por qué digo esto? Para dejarnos inundar y tener la oportunidad de aprovechar la riqueza que tenemos hoy día. En esta séptima conferencia, donde trataremos el tema sobre las nuevas configuraciones sociales y culturales de las familias y su incidencia en las escuelas católicas, contamos con la oportunidad de tener aquí con nosotros a la doctora María Elvira Aguirre Burneo. Le damos un fuerte aplauso. Dicen que los aplausos son la motivación del artista, mucho más de aquellas personas que van a tocar nuestro corazón. Hablar de ella es destacar, simplemente viéndola, 4 virtudes esenciales: sencilla, cercana, creativa, investigadora. Dentro de su formación académica tenemos que es doctora en orientación para la carrera por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED España 2012. Magíster en Desarrollo de la Inteligencia y Educación por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador 2003. Licenciada en Educación Parvularia por la Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador, en el año 1992. Mediadora familiar, certificada por el Consejo Nacional de la Judicatura en el 2019. Dentro de sus líneas de investigación tenemos que es orientador en contextos familiares y educativos. El padre decía que hay que escribir, pues ella cuenta con publicaciones, autora y coautora de artículos científicos indexados y de divulgación científica. Dentro de sus funciones actuales, docente, investigador de la UTPL, Departamento de Psicología, carrera de Psicología y Educación, grado y posgrado. Docente adscrita a la Cátedra UNESCO de Cultura, Educación para la Paz. Coordinadora de grupos de investigación en orientación educativa, Orieduc de la UTPL. Mediadora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. Sin más, para no perder el tiempo y aprovechar la riqueza de nuestra facilitadora, le damos un fuerte aplauso. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Buenos días. Esa soy yo. Soy María Elvira. Con mi familia, mis hijos, mi esposo. Bueno, ellos no saben que he puesto esas fotos, así que queda entre nosotros. Y esta es mi familia inicial, nuclear, mis padres, mis hermanos. Tampoco saben que he puesto las fotos, así que igual queda entre nosotros. Bueno, gracias a la Confedec por esta invitación. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, más conocida por todos. Es un gusto siempre colaborar con estas iniciativas y sobre todo ser parte de este evento de tanta importancia, el 5º Encuentro de Familias. Bueno, el reto que el señor presidente de la Confedec, Rómulo, que no lo veo por aquí, y a través de sus organizadores, el gran reto que me impusieron fue hablar sobre las nuevas configuraciones de la familia y cómo estas nuevas configuraciones influyen en la educación católica. Ustedes son los que están a pie de cañón, como decía un profesor mío, luego de todo lo que hemos pasado. Vemos que es un gran reto para todos, ustedes a nivel de básica, bachillerato y nosotros a nivel de universidad, que también estamos en este tema de la educación. ¿Cuál es el esquema de la conferencia? Al final, yo me imagino que los organizadores podrán facilitarles la presentación, queda aquí para ustedes, ¿ya? Bueno, no es tan largo. Si alguien en el 6º o 5º punto se duerme, levanta la mano y me dice ya, hasta aquí, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Bueno, un poco del marco constitucional de nuestro país. Todos sabemos que tenemos la Constitución, que es la Carta Magna del país, la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional el del 2008. Si bien tiene un corte jurídico, pero es importante saber que este corte jurídico habla que justamente a nivel general tenemos las pautas, como el orden, los límites para nuestro quehacer. Y dentro de este quehacer habla sobre la familia y la educación. Hay dos artículos entre el 26 y 29 que justamente hablan de esto, ¿verdad? Entonces, es un derecho y una responsabilidad para las familias participar en el proceso educativo. Así que tómenlo en cuenta estos números de artículos por si hay algún padre o madre de familia que dicen no, es responsabilidad de ustedes. Según la Constitución, es responsabilidad de los padres participar, ser parte y elegir el tipo de educación acorde a sus principios. Entonces, si eligen un tipo de educación católica, pensaríamos que tiene que ver con sus principios también. Hay otros padres que no lo pueden elegir, sea por temas económicos, por distancia, etcétera, pero también eligen el tipo de educación para sus hijos. No se pasa. Ayuda, porfis. Bueno, siempre la tecnología nos falla un poquito, perdón. Ya, gracias. En esta misma Carta Magna habla de la familia. Es una definición amplia. Recuerden que la Carta Magna es apolítica, arreligiosa, se supone, pero existe una definición de familia, ¿ya? Que coincide con muchas de las definiciones y que sobre todo hay algo que está sobre la Carta Magna, que es la Declaración de los Derechos Humanos, hecho por la ONU en 1948. A partir de esta declaración, todos los países, o bueno, un alto porcentaje de los países han elegido el tema de asociarse también a esta definición, indicando que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto,
a partir de esa definición se desarrollan o se describen algunos artículos. Aquí tenemos los derechos de la libertad, que la familia garantiza la vida digna e integral de las personas, hablando de la parte integral, no solamente del desarrollo físico de nuestro cuerpo, sino también del desarrollo emocional, psicológico y espiritual. Es importante decir que se reconoce los derechos jurídicos de la familia, ¿ya? Por lo tanto, el Estado ecuatoriano debe proteger los derechos de madres, padres, hijos. Y a su vez, presta especial atención a aquellas familias que por diversos motivos tienen alguna situación especial. Más adelante vamos a ver cuáles serían estos. Entonces, como ven, nuestro país está, bajo esta Carta Magna, está protegiendo a todas las familias. No importa en el lugar donde se desarrolla, no importa si pertenecen a un grupo étnico, a una raza, o a determinada situación en donde ellos se encuentran viviendo, ¿ya? Vamos a ver entonces qué es la definición de familia. Bueno, poder definir desde la parte teórica conceptual, bueno, podríamos estar aquí varias horas, inclusive debatiendo. Cada uno de ustedes puede tener un concepto personal de familia, basada en su propia situación, ¿verdad? Otro puede decir, no, yo en la universidad escuché, estudié esto. Otro dirá, no, yo leí esto. Entonces hay una multiplicidad de conceptos de familia. Pero básicamente tenemos que decir que, como ven aquí, en un sentido amplio, ¿sí? La familia se puede decir que desciende de un tronco común y por lo tanto, partiendo del matrimonio y de la afiliación, las personas que están afiliadas a ellos, estaríamos hablando de familia. Eso en un sentido amplio, ¿verdad? Pero si hablamos de un sentido estricto, está formado por padres y sus descendientes. Y algunos dirán aquellos que viven con ellos. Esto según el derecho civil y ahí está la referencia. Pero yo les pregunto, en las fotos que presenté al inicio, mis hijos ya son adultos y no viven conmigo. Yo vivo en Loja con mi esposo. Mis hijos viven en Quito. ¿Puedo decir que yo no tengo familia porque no viven conmigo? No. Y si alguien dice que sí, le voy a decir no. Son mi familia, a pesar de que físicamente estemos separados. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas de estas personas, de ustedes que están aquí, conviven bajo el mismo techo con su familia, su descendencia directa, es decir, sus hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos? Gracias. ¿Cuántos no viven con su familia directa? Gracias. ¿Y cuántos podríamos decir que no tenemos familia? Nadie. Todos tenemos familia. Cercana, lejana, pequeña, grande, súper grande, etc. Inclusive alguien podrá decir, sí, yo tengo mi familia que vive en el exterior, es mi familia, ¿ya? Y luego vamos a ver a lo que se denomina los diferentes tipos de familia. Muy bien, tipos de familia. Efectivamente, hay varios tipos de familia. Y dentro desde el estricto formación académica hay muchos autores. Por ejemplo, un autor famoso es Levi Strauss, que en 1949 hizo una clasificación de familia. La más conocida, digamos lo que todos hablamos, familia nuclear, ¿verdad? ¿Cuál será la composición de una familia nuclear? Padre, madre, hijos, ¿verdad? Familia nuclear. ¿Cuál es la familia nuclear? Nuestro modelo a seguir de familia nuclear. La familia de Nazaret, ¿verdad? San José, la Virgen y Jesús, familia nuclear. Familia extensa, ¿cuál será aquella familia extensa? Hay una familia multigeneracional, que significa que bajo el mismo techo viven abuelos, hijos y los nietos, ¿verdad? Multigeneracional, varias generaciones. Multinuclear, ¿qué significa? Que hay varios núcleos en el mismo lugar. El abuelo con sus hijos, pero esos hijos ya se casaron, forman su propio núcleo familiar y viven ahí.
un hijo, otro hijo, otro hijo. Claro, uno dirá, yo me caso y quiero vivir así, multinuclear, ¿verdad? No me preocupo, mi mamá me cuida a mis niños, etcétera. Creo que ese modelo familiar, no sé si aquí en Guayaquil, pero en Loja, recuerdo que mis abuelos decían que era muy común. En una misma casa grande vivían los abuelos con 2 o 3 generaciones y ahí se iban formando. Entonces, muchas de las familias lojanas tuvieron la oportunidad de la mejor escuela porque tenían un patio para jugar, la abuelita que le daba la clase de cocina, etcétera. ¿Cuántos asistían? 10, 12 chicos, diferentes, ¿no? De la misma familia, los primos, ¿ya? Familia multinuclear. Otro tipo de familia, adoptiva o de acogida. La ley habla del proceso de adopción. Aquí en Ecuador hay todo un sistema de adopción. Algunos dicen que es complicadísimo. Hay personas, hay parejas que han decidido adoptar en vista de que no pueden ser padres biológicos y pasan 3, 4 años y no pueden adoptar, ¿ya? Cierto es que ha habido problemas en el sistema. También hay personas que hablan de corrupción en este tema de adopción y niños que salen del país para que sean adoptados parejas de fuera. Pero bueno, en el caso que lo puedan hacer, constituyen hijos de estos padres y si bien esta función de adoptados, pero luego pueden crearse y formarse familia nuclear, ¿ya? Y la familia de acogida es aquella que también el sistema protege a aquellos niños, niñas y adolescentes que por algún tipo de violencia, negligencia de sus padres, tienen que ser sacados del hogar, de su familia, y hay algunas familias que se consideran adoptivas, que son, acogida temporal, ¿ya? Hasta que se solucione el tema legal inclusive con sus padres y se busque un hogar definitivo. ¿Qué es esta familia transnacional? ¿Alguien ha escuchado este término? A ver, ¿qué le suena? Transnacional. Están entre un país y otro, ¿ya? ¿Quién recuerda la migración que hubo en la década de 1990, 99, 2000? ¿Sí? Migraron muchos de nuestros hermanos coterráneos ecuatorianos. Yo recuerdo que hubo una noticia en un periódico de circulación nacional, se desangra la familia ecuatoriana. O sea, uno decía, Dios mío, hubo un ataque y hay sangre corriendo por el río. No, era metafóricamente hablando. Pero muchas familias ecuatorianas sufrieron este tema de la migración, ¿verdad? Por temas económicos puntualmente, tuvieron que salir a buscar mejores días. Y entonces quedaron los hijos a cargo de abuelos, tíos, vecinos o hermanos mayores. Y los padres tuvieron que salir. ¿Cuál fue el principal país de salida? España, por la cercanía del lenguaje, ¿verdad? Luego Italia y luego Estados Unidos, ¿ya? Cuando yo comencé a estudiar mi doctorado en el 2005, tuvimos la oportunidad de estar con migrantes ecuatorianos y ahí me llamó la atención que oficialmente en el registro de migración de España habían 700,000 ecuatorianos, oficialmente. Pero las personas que estábamos en una conferencia así como esta y me decían, no, es mentira. Aquí en Madrid habemos más de 1 millón de ecuatorianos, solo en Madrid. Entonces me decían, esas estadísticas del gobierno es mentira. Entonces yo dije, 1 millón de ecuatorianos, literal, se desangra la familia ecuatoriana. Así es. Bueno, entonces esta familia transnacional, hemos tenido que aprender a aceptar que existe familia transnacional. De hecho, hubo un momento en que uno de los gobiernos propuso que se reagrupen las familias. Hubo una política de Estado, ¿ya? Entonces permitían que
padre o madre que estaban en España especialmente vengan, y fomentaba el gobierno para darles un bono y puedan establecer aquí un nuevo emprendimiento. O también permitían que hijos menores de edad puedan ir a España para reagruparles. Y claro, ahí se desató un fenómeno social. La readaptación y el ajuste de esas nuevas familias. Primer problema. Segundo problema, ya había casos de familias que se habían reconstituido. ¿Qué quiere decir eso? El señor papá que se fue en el 2005 y que dejó a sus hijitos aquí con su suegra, ya había hecho otra familia en España. Tenía a su esposa, sus hijos, etc. Y ahora, híjole, vienen de Ecuador, mis hijos y mi otra esposa, ¿y ahora qué hago? Fue un problema. O también esta señora mamá que se fue a España o a Italia y dejó a su esposo, no al cuidado de sus hijos, pero lo dejó aquí, y sus hijos al cuidado de su abuelita. Cuando ella regresó, se encontró que era una extraña. Sus hijos pequeños ya no eran tan pequeños, sino eran adultos. Y esa relación de apego ya no existía. Era una señora que venía, era una señora que me envió, asumo, hace algún tiempo el dinero y nada más. Entonces fue un problema y sigue siendo un problema social fuerte en nuestro país. Familias reconstituidas, creo que es una dinámica que para muchos de nosotros no es desconocida. ¿Qué quiere decir? Se conforma un nuevo núcleo familiar, ¿ya? Aquella pareja, aquella familia que por diferentes circunstancias ya no lo son, aman una nueva familia. Y aquí se constituye una nueva familia, es decir, hay una segunda nupcia. Yo sé que la Iglesia Católica no lo permite, pero el Estado ecuatoriano sí. ¿Ya? Se divorcian, la parte jurídica, y se vuelven a casar. O simplemente hay lo que se denomina, que ahora inclusive el registro civil lo acepta, estado civil, unión libre o unión de hecho. ¿Ya? Esa es la realidad, aunque nosotros no estemos de acuerdo, pero esa es nuestra realidad. Y aquí viene un tercer problema social. No sé si alguien ha visto la película Los míos, los tuyos y los nuestros. ¿Sí? Esa es una familia reconstituida. ¿Qué significan los míos? Mis hijos, que los tuve con el señor tal. Ahora el señor tal ya no está en mi vida, y aparte el señor cual tenía sus hijos con su señora, y a la señora se fue, y nos unimos. Entonces vienen mis hijos, los hijos de él y los hijos en familia. Les recomiendo, vean esa película, si quieren relajarse, reírse, es súper buena. Y claro, no tan alejada a las realidades de ahora, ¿no? Bueno, troncal o múltiple, ya lo hemos visto, en sociedades como la ecuatoriana había familias troncales fuertes, en donde abuelos estaban a cargo de sus hijos, pero también existían aquí múltiples familias, no solamente hijos, como decíamos en la familia multinuclear, sino que venían a vivir con nosotros mi primo, mi sobrino, la vecina, o sea, era una vecindad en la casa, troncal o múltiple. Y finalmente la familia monoparental. Un solo padre a cargo, por diferentes circunstancias. ¿Por qué? Madres solteras, por decisión o no, me refiero a que porque lo quisieron o tienen un hijo producto de una haber sido forzada, ¿sí? Padres a cargo de sus hijos por separación, divorcio, muerte o pérdida, se fue. Ya regreso de la tienda. ¿Hace cuánto se fue? Hace 10 años. Es cierto, no se rían y les estoy contando cosas, es cierto, ya regreso. Y el regreso está un poquito largo. Entonces, miren, aquí tenemos varios tipos de familia. En sus aulas
tenemos niños que pertenecen a alguno de estos tipos de familias. No todos a la familia nuclear, ¿verdad? Algunos que sus papás están en España, están en Estados Unidos, familia transnacional. Algunos que son familias agregadas, los míos, los tuyos y los nuestros. Algunos que son familia monoparental. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una diversidad de familias de las cuales vienen nuestros niños y jóvenes. Y con esto, obviamente, tendríamos que sentarnos a pensar y a entender por qué los comportamientos de los niños y jóvenes tan diversos. Ya quisiéramos que todos estuviéramos así, calladitos, anotando. No, no. Troncal o múltiple, múltiples personas que puedan estar, aunque no sean de la familia, ¿sí? Efectivamente. Inclusión, sí, puede ser. Ya, sí. Inclusive ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, a quienes trabajan con los niños más chiquitos, dibujen a su familia. Papá, hermano, el perro, el gato y el garabato que decía mi abuelita. Los perritos son parte de la familia. ¿Dónde entra todo esto? No hay una tipología para decir el perro. Yo iba a poner una foto con mis perros, pero dije, ay, Dios mío, no. Yo tengo también 3 perros, 3 hijos perrunos. Son ahora, me han ayudado mucho. Me han ayudado mucho el estar sola fuera lejos de mis hijos. Pero no lo reconozco como familia. Es diferente el cariño. Ya, pero gracias por la observación. Muy bien, voy a pasar este tema rápido. Yo cuando preparaba y dije, a ver, 1 minuto y medio por cada lámina, pero después sé que no me demoro 1 minuto y medio por cada lámina, así que perdón. Bueno, ¿cuáles son los programas de atención en familias? En Ecuador ha habido toda una historia de programas oficiales de atención a familia. ¿Ya? Digo ha habido porque si ustedes miran el primero, Escuela para Padres, la famosa Escuela para Padres en 1983, quién sabe, muchos de nosotros no nacíamos todavía o no estábamos en la escuela, pero deben haber escuchado, ¿verdad? Por sus papás o el colegio de lo que ustedes representan, tal vez fueron parte de esta Escuela para Padres. Fue un programa del Estado ecuatoriano. Recuerden que hay que diferenciar Estado y gobiernos. Los gobiernos son cambiantes, el Estado es uno solo. Y luego se han ido modificando por políticas de gobierno. Claro, cada gobierno viene con su idea, situaciones políticas y proponen cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos Escuela para Padres, un programa que se llamó Programa de Operación Rescate Infantil, el denominado ORI, el programa en nuestros niños. Hubo un fondo importante, económicamente hablando, del Fondo de Desarrollo Infantil, que fue una ONG, o varias ONGs que dieron un montón de dinero al país. Pero ¿saben lo que pasó aquí? ¿Quiénes administraban ese fondo? No digo nada porque se está filmando, entonces. Y ya las ONG dijeron, no señores, porque ¿cuál era el principal gasto que daban de referencia de estos fondos? Un auto, un carro último modelo. Ese era el primer fondo. Entonces había $50,000, me invento, no sé el monto. Gasto del año, 48,500, carro último modelo. Y apenas quedaba tanto, ni siquiera para pagar la secretaria, decía. Entonces, no, pues un programa así no tiene sentido. En el 2011, Educación para la Democracia y Buen Vivir, que también tuvo un pico y luego desapareció, y han habido 2 institutos considerados ilegalmente para Catacocha, entonces nos ponía a trabajar a todos. Y desde chiquita vimos muy cercana esta ayuda a las familias. Y claro, mi abuelo decía, esta casa parece bodega. Sí, porque llegaba ayuda importante de fuera. Y eso solo a una provincia.
O sea, como se imaginan, aquí en Guayaquil debe haber sido impresionante la ayuda que recibían. Lastimosamente el INFA perdió tuvo un bajón, y especialmente de un gobierno de cuyo nombre no nos queremos acordar, acabó el INFA, ¿verdad? Y luego lo transformaron en el Instituto Público de la Niñez y la Familia. Entonces, con una connotación política diferente, no hay muchos reportes de lo que hizo este instituto, pero así como fue creado, también se ha finalizado. En cuanto a los proyectos y planes, hubo un proyecto importante en el 2012, Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, Prevención de Embarazo en Adolescente, larguísimo el título, conocido como ENIPLA. Y recuerdan ustedes la lucha, y creo que fue mucho más fuerte con la CONFEDEC, porque ¿qué es lo primero que propuso este ENIPLA? ¿Quién recuerda? Que coloquen en los colegios el dispensador de condones. Eso es producto de este proyecto. Eso fue. La mente se olvidan, pero tienen que acordarse de esas cosas importantes para que vean cómo un Estado tiene una política, pero cómo los gobiernos la pueden manejar de acuerdo a su visión. Entonces eso es, quien hace política pública debe aprender a separar. Una cosa es el populismo, la línea de gobierno, pero el Estado debe tener una línea clara y que no importe el gobierno que venga, debemos mantener una línea clara. Y luego este NIPLA se transformó en el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia en el 2014. ¿Alguien recuerda qué pasó con este Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia? Hubo una lucha terrible porque la presidenta, esto fue en el gobierno de Correa igual, ya dije el nombre, perdón. Fue una lucha terrible porque quien lideraba este plan, le echaron mucha lata, como dicen los chicos, porque ella tenía es católica, no, todavía vive, y además estaba asociada a el Opus Dei. Y entonces hubo una lucha que no se imagina. El programa fue muy interesante, nosotros participamos de una consultoría para ellos. Pero cuando se dieron cuenta que no iba con la línea del gobierno, lo cerraron. ¿Ya? Bueno, esta ha sido nuestra realidad de proyectos, de planes. Y ahora, el nuevo gobierno, con su plan 21-25, nos dice que hay 4 deberes primordiales del Estado. Y en el eje social, que sería el que más nos interesa, habla el objetivo 5 de proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social. ¿Cómo? Creando oportunidades, trabajando con las familias, reconociendo que el Estado debe promover políticas, etc. Esta es la nueva propuesta del gobierno que está ahora. Muy bien, hasta aquí nos hemos contextualizado en la parte política jurídica y de lo que ha existido de programas y de los tipos de familia para poder entender. Si nos dice, el Estado tiene la obligación de proteger a los varios tipos de familias, ya sabemos a cuáles familias nos referimos. Hasta hace unas décadas atrás se hablaba de la familia, ¿ya? Es un debate fuerte. La familia, podríamos decir, claro, generalmente decimos la familia nuclear, y entonces seguimos festejando el Día de la Madre o el Día de la Familia a todos. Y el Día de la Madre hacerle la carta, el regalo de Juanito, y Juanito, su mamá no está aquí. Y llora porque no tiene a quién hacerle su carta, su tarjeta. Y el profesor lastimosamente le sigue exigiendo y le baja la nota porque no hizo la tarjeta a su mamita. Y no sabe la situación de Juanito, ¿ya? Día del Padre ni les cuento. O sea,
El Día del Padre, hay padres ausentes, hay padres que están en el espacio y seguimos exigiéndoles tarjeta por el Día del Padre. Mañana es el Día del Padre. De paso, quienes son papás, feliz día anticipado. Y claro, hay muchos niños ecuatorianos que no van a tener a quien decir feliz Día del Padre. Muy bien, algunos datos de Ecuador. No sé si ustedes conocen cómo está tipificada la familia ecuatoriana. De acuerdo al INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la última encuesta que se hizo en el 2011, se pudo establecer, esta es la pirámide del nivel socioeconómico. Según el INEC tenemos 5 niveles, A, B, C+, C- y D. ¿Ya? De los resultados encontrados, el 49% de las familias ecuatorianas están en nivel C-. ¿Qué significa eso? Que en su vivienda tienen una casa con habitación, un baño, el jefe de familia tiene educación primaria, tienen bienes, sí, los bienes de la cocina, cocina, refrigeradora, tienen teléfono, cuentan con tecnología, al menos 2 celulares en la casa y tienen hábitos de consumo de nuevas tecnologías. ¿Recuerdan la conferencia de ayer del profesor mexicano? Sí. Aquí en Ecuador el 49% tiene al menos 2 celulares y todos tenemos conexión a las redes sociales. Y en nivel C+, hay un 22.8%, casi 23%. ¿Qué significa? Igual, familia, lo que cambia es la educación secundaria. Como ven, hay más bienes, tienen lavadora, secadora, tienen 2 televisores en las familias. La tecnología, tienen celulares, pero también tienen computadoras, laptop, etcétera. Imagínense en cuanto a la seguridad social, que en el nivel anterior no hay. Aquí sí están afiliados al Seguro Social, es decir, hay una media tranquilidad en la parte social y tienen ya no solamente el correo, sino tienen estas famosas redes sociales, como decía ayer. Tienen Twitter, tienen Hotmail, Gmail, etcétera. ¿Ya? Entonces, miren, entre este nivel C más y menos está casi el 70% de la familia ecuatoriana. ¿Por qué les presento estos datos? Porque es importante contextualizar de dónde vienen nuestros niños. Nuestros niños no vienen de un grupo A, apenas en el A está el 1.9%, o sea, casi 2%. Estamos hablando de un grupo sumamente reducido. Como tampoco el grupo D. Puede ser que si hacemos una investigación así muy puntual en las escuelas donde ustedes trabajan, puede ser que encontremos familias en el grupo D. Pero lo que sí vamos a ver es que la mayoría está en este grupo C y por lo tanto, esta es la realidad de nuestros niños. Tema candente, matrimonios y divorcios. Alguien decía, no, es que en la educación católica no podemos hablar de divorcios. Tenemos que hablar de divorcios, es una realidad. En Ecuador, la tasa nacional de matrimonios es del 3.3, ¿sí? ¿Cuál es la provincia que más matrimonios tiene? Galápagos. Cuando yo vi estos datos dije, wow, yo pensé que en Galápagos, pensé que era como muy abierto, tanto extranjero, nadie quiere casarse, pero bueno, hay eso. Y por cada 1000 habitantes, o sea, obviamente un buen matemático me diría, ojo, en Galápagos hay menos habitantes que en Pichincha, entonces el porcentaje se amplía, ¿no? Y en cuanto a la tasa nacional, el primero es matrimonios, el segundo es divorcios. ¡Wow! ¿Cuánto es la diferencia? ¿Algún profe de matemáticas aquí? ¿Cuánto? 12.2 de diferencia por cada 1000 habitantes.
¿Y qué más hay ahí importante en ese cuadro? Los que más se casan, pero los que más se divorcian. Entonces, anulado. O sea, ¿para qué se casan tanto si se van a divorciar? ¿Verdad? Y ahí va cambiando. Azuay, que acá estaba entre 1, 2, 3, 4, en el quinto lugar, ahora está en el segundo, en divorcios. Pichincha, Cañar e Imbabura. Ni Guayas ni Loja, eso les queda de deber para ustedes. Vamos a ver, seguimos. Entre el 2019 y el 2020, los matrimonios disminuyeron. Claro, los chicos ahora no se quieren casar, ¿verdad? Recuerden que son datos estadísticos del registro civil, entonces aquí no entra, no sabemos, no están declarados cuántas personas viven sin casarse, ¿no? Pero en los divorcios, entre el 19 y 20, los divorcios disminuyen. Claro, o sea, no es que los mismos que se casaron se divorciaron enseguida, pero aquí hay una lectura, hay muchas interpretaciones. Podemos hacer varias interpretaciones de estos datos, ¿ya? Nosotros estos datos son tomados, y perdón que haga propaganda, hay un texto que editó la universidad en el 2020, sobre los datos del INE. Lo que hizo fue recolectar esto, ¿ya? Pero hemos hecho un debate porque efectivamente, ¿por qué cayó el número de divorcios? Unos dicen, no, es que ya hay más conciencia, otros dicen, no hubo tantos casados. Bueno, solo podríamos hacer un encuentro para analizar por qué hay menos divorcios, según estos datos, ¿ya? Y cada uno podrá, pero para poder analizar debemos entender quiénes son los que están registrados bajo los divorcios, ¿ya? Pero para este momento les dejo como información. Ay, perdón. ¿Qué pasa entre los hombres y las mujeres? Los hombres se casan, el mayor porcentaje de hombres está entre los 35 y 39 años y las mujeres entre 30 y 34 años. Miren, muchos de nosotros nos casamos, o quienes son casados aquí, nos casamos súper jovencitos. Ahora los chicos se la piensan, ¿verdad? Chicos y chicas, los que quieren tomarse así muy en serio. ¿Ya? El primer dato es matrimonios y acá son divorcios. En hombres se casan entre 25 y 29 y las mujeres entre 18 y 24. Pero se divorcian en esas edades. ¿Qué podríamos extraer de aquí? Que no aguantan nada, dijo alguien por ahí. 10 años de matrimonio, o sea, el rango de periodo de matrimonios está entre 10, 12 años apenas. Y finalmente, matrimonios y divorcios en pandemia. Bueno, ahí sí ya uno dice, ¿qué pasó? Esto está tomado de una noticia. Y este era el titular: amor y pandemia, divorcios y matrimonios disminuyen en el país. Claro, estábamos confinados, estábamos con miedo. ¿Quién se iba a querer casar? Nadie. Y entre paréntesis les cuento, mi hija, ella siguió gastronomía, pero ahora está dedicada a la parte de eventos sociales. En el lugar donde ella trabaja, les cancelaron al 2020 20 eventos de matrimonio. Les cancelaron, pues obviamente. Ahora están que no se avanzan. Obviamente la tasa va a subir porque en 2 años estuvieron retenidos. Fueron muy, muy necios los que querían casarse en pandemia. Entonces, esa tasa a 2022 va a subir. ¿Por qué? Porque hubo 2 años de retención. Así de sencillo. No es que ahora están más enamorados. No, puede ser. Pero
los datos nos dicen que no, estaba todo eso cerrado. Entonces, en el registro civil, en el 20, reportaron 22.442 divorcios. Y claro, en abril, imagínense, abril 2020, si recordamos quienes son de Guayaquil, eran las noticias terribles. Muerte, muerte, muerte. Entonces, ¿quién se iba a ir al registro civil? Nadie, ¿verdad? Bueno, natalidad. Me detengo en los últimos dos cuadros. El índice de natalidad de las niñas, si ustedes ven cómo ha subido. 2015 empezó esta curva y está hasta el 2014. Entre 10 y 14 años. ¿Qué significa? Que las niñas, en vez de estar jugando, riéndose, están preocupadas porque ya son madres. Ha subido. Entre 10 y 14 años. Y entre 15 y 19 años como que se ha estabilizado. Claro, si este reporte hubiese presentado el proyecto de ENIPLA, recuerden, había dicho éxito. Los condones en los colegios fueron éxito, porque hay menos. Pero sabemos que esa no es la respuesta, ¿verdad? Ya. Esto como datos. Si ustedes quieren ver más, vayan al INEC, al Anuario de Estadísticas Vitales 2015. ¿Ya? Bueno, efectos del COVID. ¿Cuántos de nuestros hogares ecuatorianos se fueron afectados por COVID? 1 de cada 3 hogares de nuestro país, al menos manifestaron que alguien de su familia estuvo contagiada por COVID. Y 8 de cada 10 niños y adolescentes redujeron los ingresos porque sus padres se quedaron sin trabajo. ¿Ya? Esa reducción de ingresos, ¿en qué se ve afectada? Tipo de alimentación, acceso a la educación y cosas de servicios básicos no cubiertos. Así de sencillo. Estos datos nos da UNICEF, también si alguien quiere recordar. ¿Qué estrategias se tomaron? Las familias les tocó invertir en otras cosas como ¿qué? Acceso a Internet. ¿Por qué? Porque la educación fue virtual y en algunos casos sigue siendo virtual. Ahora en la sierra, por este problema del paro, regresaron a la virtualidad. ¿Ya? Muy bien. Tema 6. Yo les propuse 8 temas. Ya estamos en el 6, o sea que veo que no se han dormido todavía. Violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia? ¿Ah? Todos tenemos un concepto de violencia, ¿verdad? ¿Ya? Según la OMS, perdón, ahí me olvidé de citar, es toda omisión o acción en contra de otra persona, ¿ya? Que puede ir en el campo físico, que es lo que más se ve, y nosotros decimos, es que a Pedrito o a la mamá de Pedrito, pobre, el papá, ¿cómo la pega? Porque la señora viene siempre con el ojo negro, pero ¿cuántas mamás sufren en su casa violencia psicológica que no se ve y violencia sexual que tampoco se ve? A más de la violencia patrimonial y todos los temas de violencia, ¿ya? Esta violencia intrafamiliar se da en el seno de la familia, quienes viven cerca, quienes viven juntos. La violencia intrafamiliar es producto de ¿qué? Algunos estudios, principalmente uno de los autores famosos es Johan Galton, que él no estudia solo la violencia, sino propone un tema de cultura de paz, y claro, habla que la violencia se da por esas relaciones de poder. A mí me haces caso porque yo traigo el dinero y ¡pah! Poder. A mí me haces caso porque soy tu mamá y punto, poder. El hermano mayor con el hermano menor. Yo soy tu hermano mayor y me tienes que dar estas cosas, poder. Y en la escuela igual, ¿verdad? Pero también, y esta imagen es muy decidora, ¿cuántos de nuestros adultos mayores que viven en familia son sujetos a violencia intrafamiliar? Y recuerden, hay un autor que dice que violencia no solamente es hacer, pegar,
maltratar, sino también es considerado un tipo de violencia la negligencia. ¿Qué quiere decir? El no hacer. Si un viejito necesita hidratarse y le dejo un vasito de agua ahí y regreso a las 8 de la noche, es negligencia, ¿verdad? Más datos, a mí me gusta trabajar con datos porque los números no mienten. O sea, yo puedo decir, sí, la mayoría o la minoría. ¿Cuánto es la mayoría? ¿Cuánto es la minoría? El INEC 2019 hizo una encuesta sobre violencia de género, pero ahí hay datos que nos pueden interesar. A lo largo de la vida, 20 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de la vida. ¿Cuál es el mayor tipo de violencia generado? En pareja. Luego, la violencia social, luego la violencia familiar, casi igual a la violencia laboral y educativa. Miren, 19% de mujeres han sentido, han percibido, ojo, estos son datos en función de la percepción, ¿no? Porque no es que ha ido a denunciar, o sea, la percepción. Han sentido violentadas en el sistema educativo. Y ojo, no estoy hablando de los que denuncian, ¿ya? Que ese es otro tema. ¿Y qué tipo de violencia? Física, psicológica, sexual y patrimonial. Y miren lo espeluznante, un 90-95% de mujeres no han denunciado estos tipos de violencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A más del susto y de la impresión. Cuando yo vi esto dije, wow, Dios mío. Y ahí sí entramos. Activismo puro, es que hay que ir. No, hay que trabajar desde las bases. ¿Cuál es la base? La familia. La familia. Casos reales tomados de la prensa nacional, videos. El EQ 911 de enero a junio del 21, miren los casos que reportó. El EQ 911 es a nivel nacional, ¿no? 53,000. Si nos regresamos acá, si se mantiene ese 90%, multipliquen. O sea, ese 53,000 correspondería solo al 10% de los que denuncian. Bueno, gracias hermanita. Frente a este panorama triste, desolador, ¿qué hacer? ¿Nos sentamos a llorar en la vereda? No, no estamos aquí para eso. Bueno, una de las estrategias es el trabajo común, conjunto, unido entre la familia y la escuela, ¿ya? Esa es una línea de trabajo mío, no es fácil hacerlo. Hay familias, hay escuelas de todo tipo, color, condición, ¿sí? Pero yo creo que, ¿por qué trabajar unidos? Hay un porqué. Ese porqué tiene que ver con quiénes son los beneficiarios de ese trabajo conjunto. El sistema educativo es el punto de encuentro de muchas familias, de muchísimas familias. A sus instituciones va a llegar la familia de Juan, María, Pedro, etcétera, 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 ¿ya? Y cada una de estas trae consigo un bagaje de problemas, un bagaje de experiencias, de conocimientos, etcétera. Y en sus manos ustedes tienen esta posibilidad de ir moldeando, formando. Lo que dijo Monseñor en la iglesia, yo entre mí decía, ay Dios mío, van a creer que yo le he copiado lo que habló Monseñor. Pero me dio gusto porque digo, estamos en la misma línea. Es una responsabilidad suya, nuestra. Yo también trabajo en una institución católica. La UTPL es una de las 4 universidades a nivel nacional declarada como católica. No hay más. Y entonces no podemos dejar pasar por nuestras aulas
chicos violentados y no hacer nada. Chicas que han decidido ser madres y no hacer nada. Y de hecho, en nuestras aulas no se imaginan la cantidad de casos de violencia intrafamiliar que reportan. O violencia dentro de la institución educativa. Y no hablo de violencia física, ¿ya? Violencia laboral. El profesor ejerce poder contra sus alumnos. Es un tipo de violencia también. Bueno, entonces, desde la teoría social, psicología social, se habla de un término, no sé si ustedes han escuchado, un término acuñado que se llama capital social. Y bueno, propuesto por este autor en el año 2001, y justamente habla que, dependiendo del contexto histórico, social en el que nos desarrollemos, es importante el conocer, el aceptar las diferentes realidades de la familia, de las escuelas, porque somos parte de la estructura social. No podemos decir, no, es que yo soy, en mi parroquia pasa eso y no más. No, mi parroquia, mi casa, mi escuela es parte de un todo. Somos parte de. Y entonces, el identificar aquellas fuentes, aquellas causas, aquellas situaciones que hacen que ese niño, esa niña no quiera rendir adecuadamente, o sea, el más activo de la clase, o sea, el más peleón de la clase, o sea, el que menos le importa a la clase, tiene una razón de ser. Entonces, hay que reconocer que en las familias es la primera escuela, ¿ya? Escuela de pensamiento, escuela de valores, escuela de afectos, inclusive hasta de cuestiones básicas. ¿Dónde queda el Parque Central? Un niño de aquí, de la Plaza Central, no sé cómo lo dicen aquí, Parque Central creo que es, ¿no? Ya. Si a mí me dice dónde queda Centenario, yo le voy a decir, no sé, yo no vivo aquí en Guayaquil, pero si yo le pregunto a usted dónde queda el Parque Central en Loja, ¿qué me va a contestar? No conoce, tiene que ir a Loja. Ya, primera cosa. Entonces, yo no puedo dar algo que no conozco, ¿verdad? Entonces, si usted le pide a su alumno que se siente bien y que se porte bien y que salude, si esa no es la dinámica de su casa, no conoce, o sea, entonces tenemos que regresar a la base, ¿ya? Hay que reconocer que este debería ser el ideal de las familias, pero como en algunos casos no es el ideal, nos toca trabajar en eso. Hay que reconocer que la sociedad está deteriorada porque existe un deterioro de sus familias y hay que reconocer. Entonces, esta propuesta de capital social es justamente tratar de equilibrar la escuela, la familia, frente a estos elementos. Confianza, reciprocidad, cooperación y solidaridad. Y aquí algunos ejemplos, por cuestión de tiempo voy a pasar. Me voy a quedar en esto. La familia debería ser la primera escuela de educación de valores, pero lastimosamente no lo es. Ustedes, como parte del sistema educativo de educación formal, pero con un apellido mucho más lindo, llamémosle así, de educación católica, tenemos el doble de responsabilidad, y yo me incluyo también. El desarrollar estos pequeños y grandes valores, tolerancia, respeto, responsabilidad y honradez. Ahora Monseñor decía, en nuestras aulas, en sus aulas van a estar los futuros gobernantes, los futuros jefes de familia, el futuro presidente, presidenta, etc. Entonces está en nuestras manos eso. Y aquí, bueno, el pensamiento educativo del Papa Francisco, que es alucinante, me encanta, porque él alguna vez preguntó, ¿quién es nuestro prójimo? Si somos profesores, pues son nuestros alumnos, son los papás que están con nosotros, son nuestros compañeros profesores, es nuestro jefe, aunque hay días que me da ganas de… Pero es nuestro prójimo y por lo tanto
ellos, especialmente los niños y los jóvenes, necesitan que nosotros seamos su referente, su guía. Si no lo tienen en casa, nos toca. Y digo nos toca porque, a más de ser una responsabilidad, es un reto, es un deber. Si yo ya estoy en esta línea de educar, pues me toca, y me toca con alegría. Y él fundamenta su pensamiento educativo en 3. El valor del diálogo, la preparación de los formadores y la presencia de vida del Evangelio día a día. Si somos educadores y no fomentamos el diálogo, podemos ser todo menos educadores. Y el diálogo, por eso se llama yo ahorita estoy haciendo un monólogo. No me gusta hacer esto, pero es un monólogo. Un diálogo se necesita 2 o más personas. Y el diálogo mirándonos a los ojos. Si tuviera aquí el celular, yo le diría, sí, tiene toda la razón, sí. Muchas veces estamos así. Y lo que la gente necesita es verse a los ojos. Yo como mamá les digo a mis hijos, quien no te pueda sostener la mirada no es sincero contigo. Ten ojo. Y a mí me ha resultado. Alguien que no me sostenga la mirada, algo oculta, algo. La preparación de formadores. Esto es un gran ejemplo. Ustedes están actualizando, formando, preparando. Y el ser educador nos obliga a actualizarnos siempre. Antes no sabíamos manejar el computador, ahora nos toca, ¿verdad? Porque las actividades de los chicos han subido así. Y finalmente, la presencia del Evangelio. No es que yo voy a leer el Evangelio. A ver, chicos, el Evangelio. No. Va más allá. El día a día, esa generación de valores, mi ejemplo de vida, eso es la vivencia del Evangelio en las aulas de clase. Y bueno, el sentirse implicado. Es sábado. Y no sé si está aquí Iván, cuando me invitó y me dijo, el día sábado. Y mi primera cosa dije, sábado. No por mi pereza, yo no. Yo dije, ¿quién va a ir el sábado a escuchar una conferencia y les cuento que era la última? Digo, me van a ver con cara de Kentucky Fried Chicken antes de atenderme. Claro, es que hay necesidades que no. Pero después dije, no, a ver, Dios mío, deja a un lado tu mal pensamiento a la hora y el día que usted me diga, no hay problema. Pero tengo que implicarme, no solamente en mi horario de clase, más allá de eso. Y como dice el Papa Francisco, no puedo ser profesor si no amo lo que hago. Hacerlo con pasión. Y finalmente, el hecho de jamás cerrar las puertas a nadie, a nadie. No sabemos qué hay tras ese 5 minutitos. Necesito hablar de ni sé qué. No sabemos qué hay tras de eso. Ahora, en un mundo tan convulsionado, el Papa Francisco nos dice, hay mucha dificultad de encontrar referencias. ¿Quién es el referente de los hijos? ¿Quién es el referente de los jóvenes? ¿Quién? ¿Bad Bunny? ¿Saben quién es Bad Bunny, no? Bueno, otra charla solo de Bad Bunny. Y bueno, aquí esta linda imagen que el Papa Francisco nos anima y nos dice, enseñar es bellísimo, bellísimo, porque nos permite crecer día a día a las personas que fueron confiadas a nuestro cuidado. Muchas gracias por su atención. Que se sientan esos aplausos, pero lo vamos a hacer de manera especial porque ella nos ha hablado desde la ternura y algo fundamental, sabiendo que cada uno tiene un concepto diferente de iglesia. El aplauso del amor, hacemos así, 1, 2, 3, ay, ¿ya? ¿Me ayuda? ¿Listo? Vamos, ahora, 1, 2, 3, ay, 1, 2, 3, ay, y 1, 2, 3, muy bien. Qué hermoso, nunca he visto esto, hermoso, gracias. Lo aprendió. Bien, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen. Dice así,
La Constitución de la República del Ecuador consagra que el Estado y la familia son garantes de que toda persona ejerza sus derechos a la educación en el marco del principio de libertad para escoger una educación acorde a los principios, creencias y opciones pedagógicas y el derecho de las personas de aprender desde su propia lengua y ámbito cultural. Esto bien lo dijo que son marcos constitucionales. Pero también nos exhortaba y nos indicaba los diferentes programas que a nivel del Ecuador como Estado hemos tenido. Pero nos decía que todo es muy bonito, pero muchas veces cada uno de estos programas tenían un objetivo propio, el bolsillo de la persona que lo llevaba. Pero nos decía cuán importante es que tengamos líneas claras para poder realizar y que estos programas vayan en función de la familia, en función de cada uno de nosotros. Precisamente estos planes se crearon por las diferentes demandas, situación económica, la violencia intrafamiliar que había y también la situación de nuestras jovencitas hoy día, ¿no? De tantos embarazos precoces. Solamente es deber del Estado. Recuerden que el Estado también somos todos nosotros. Y por eso bien decía que la familia y la escuela deben fortalecer el capital social mediante relaciones recíprocas, potenciando los valores de tolerancia, respeto, responsabilidad y honradez, trabajando por los miles de estudiantes. Nos invitaba a que seamos puentes, no piedras de camino, y como instituciones estamos obligadas y llamadas en nuestra misión a ser puentes, especialmente en un diálogo abierto, cercano. Bien nos decía que nosotros somos los prójimos de nuestros niños, de nuestros maestros, de todos los que somos la familia de la institución educativa. La presencia viva del Evangelio no solamente debe vivenciarse en el minuto de la oración o de la Eucaristía, sino también debe ser el eje transversal del currículo. Cada maestro debe testimoniar su relación filial con Dios. Bien lo dijo ella, las palabras sobran, los hechos son los importantes, ¿no? Cómo nosotros nos demos a los demás. Cada uno de nosotros somos un evangelio viviente. Por lo tanto, cuán importante las palabras de nuestro Papa Francisco, ser prójimo para los demás. Será importante recordar que enseñar es un trabajo bellísimo porque permite crecer día tras día a las personas que fueron confiadas. Una vez más, un fuerte aplauso para ella. Hay algunas preguntitas. Vamos a tratar de leerlas y luego hace un pequeño resumen. Dice así: ¿cómo tratar con los niños desde el punto de vista de los maestros y padres sobre las nuevas familias? Es decir, esos papás solos o madres solos que están solos. Bueno, ¿cómo tratar con los niños sobre las nuevas familias? Ellos la saben porque están viviendo en el día a día en sus familias. Como responsables de la educación de esos niños, yo pienso que es importante abrir nuestro pensamiento. En psicología hay un término que se denomina flexibilidad psicológica, es esa posibilidad de abrir. ¿Ya? Muchas veces nosotros encasillamos a un niño o una niña en un solo tipo de familia y tenemos temor de abrir. Como estrategia de lo que hemos hecho nosotros es trabajar con ellos y que abiertamente a través de un juego, de un dibujo, comenten cuál es la realidad de su familia e irlo ubicando. Por ejemplo, trabajando con ese gráfico que yo les hice, ¿sí? De rueditas, ¿en qué lugar te ubicas? Vamos a hacer el dibujo de tu familia y lo vamos a colocar al lado, ¿ya? Si eres nuclear, si eres… Y entonces
de la clase vamos a ver que varios dibujos están pegados en diferentes espacios. Y ahí vamos a poder establecer como el perfil de las familias de nuestra clase, por ejemplo, ¿ya? Tendremos familias, ningún niño transnacional, bueno, quitamos esa. Ningún niño de acogida, quitamos esa. Pero ya sabemos lo que hay. Entonces, decirlo abiertamente y dejar que los niños también, porque eso estaríamos reconociendo esta diversidad. Al no dejar abierto eso, los niños se van cohibiendo y podrían pensar que mi situación no está bien, porque el ideal de familia que el profesor me dice es este. Entonces, como yo no entro en ese ideal de familia, me siento mal y trato de ocultar. Y tal vez me creo una familia imaginaria. Siguiente pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre una familia de tipo troncal o múltiple con la familia agregada? ¿Que podría dar un ejemplo? Me tomó la lección. A ver, familia múltiple, troncal. Ya, hemos dicho familias en donde hay un mismo tronco de familia, el abuelo, el patriarca, llamémosle así, que vive en su casa. Y la familia agregada podría ser personas que de una u otra manera conviven con nosotros. Lo que decía la profesora, ahora hay muchas familias en las que viven las personas que están a cargo del niño, ¿ya? La nana o la tía que vino y es parte de mi familia, ¿ya? También se habla de familias agregadas ahora que, digamos, yo sé por mis hijos que en Quito, no sé si aquí en Guayaquil, hay señoras que tienen una casa grande y deciden arrendar sus habitaciones para estudiantes universitarios, por ejemplo, ¿ya? Y esa señora los acoge a esos estudiantes como su propia familia. Y entonces dice, sí, yo tengo 3 hijos, no viven aquí, pero tengo 4 hijos más. Se han agregado a mi familia, ¿ya? Otro ejemplo, yo tengo 3 hijos míos, pero 2 chicas que estuvieron viviendo en mi casa por intercambio estudiantil, una chica brasileña y una chica alemana. Ellas son parte de mi familia agregada, yo las considero mi familia, ¿ya? Y ellas también, inclusive una de ellas adoptó en su Facebook el apellido de nuestra familia, y ella Isabel, entre comillas el apellido y su apellido de Isabel García Maus. Allá en Alemania el García no existe, entonces ella lo asumió. Ese es un ejemplo de personas que por uniones de afecto, de apego, viven cercano en una familia, ¿ya? Muy bien. Tenemos también otra pregunta. Nos recomienda retomar la escuela para padres y cómo canalizar de manera que puedan llegar a todos los padres de familia. Bueno, esta es una propuesta a nivel mundial. La escuela para padres es más que el tema, el nombre del proyecto, es una dinámica de trabajo. La relación familia-escuela siempre ha entrado en debate, ha habido como la montaña rusa, subidas, bajadas. Siempre recomendable trabajar con los padres, llámese como se llama, escuela para padres, la familia en la escuela, el nombre que le quieran poner. O sea, lo importante es que la institución fomente este trabajo con los padres. Y hay varias estrategias, hay varias iniciativas. Yo les digo a mis alumnos, miren, yo llevo en la universidad llevo una materia que se llama Trabajo Colaborativo, Escuela, Familia y Comunidad. Entonces, estoy dando clase de eso, ¿no? Y claro, yo les digo a los chicos, no vamos a descubrir el agua tibia, no, hay muchas iniciativas. Busquemos la que más resultado o mejor resultado ha dado en otras instituciones. Pónganse en contacto con ellos y díganle, mire, yo he visto aquí que ha resultado. ¿Será que yo puedo trabajar así? Y también ahí estaríamos haciendo una investigación acción. Yo podría luego comparar si esto dio buen resultado en Colombia, me interesaría aplicarlo aquí. O si esta actividad dio resultado en Loja, ¿qué tal si yo la aplico aquí? ¿Ya? Entonces, no se quiebren la cabeza creando algo nuevo, porque nos vamos a demorar mucho tiempo en generar una nueva idea. No digo que no lo haga, si alguien tiene una excelente idea, pónganla en práctica.
pero si hay muchas experiencias interesantes que han dado muy buenos resultados, tomémosla, obviamente citando al autor o poniéndonos en contacto con el autor y pongámosla en práctica. No importa el nombre que le digan, pero el esquema es esta relación con la familia y acercar a la familia. Porque la teoría nos dice que los padres ven en la escuela a veces un muro. Porque los profesores, con nuestra sola presencia, a veces damos una mala imagen pensando en que somos más porque tenemos un título universitario, porque sabemos más de psicología, porque sabemos más de tal. Y usted no sabe porque apenas tiene educación primaria. Usted no sabe porque apenas tiene educación secundaria. Entonces los padres se ven cohibidos. También se ven cohibidos porque yo no entro en ese ideal de familia que la institución me dice. Como yo soy madre soltera, mejor no llego. O porque yo tengo una nueva pareja, mejor no llego. Entonces, abramos las puertas de la institución y creemos el programa que sea. El hecho es que ellos se sientan, los padres vengan y hagamos trabajos conjuntos. Aprovechemos lo que los padres tienen. Por ejemplo, con los chicos de bachillerato, si alguien trabaja en ese ámbito, los proyectos de vida, que ahora no solo es en bachillerato, es desde básica, inviten al papá que tenga una mecánica, inviten a la mamá que es enfermera, inviten a la abuelita que es costurera. Esa experiencia de vida es ya trabajar con la familia. Qué mejor que un mecánico les cuente a los chicos cuál es el perfil profesional de un mecánico o una enfermera antes de dar yo una clase magistral. Con la vida, con el ejemplo se enseña. Y esa ya es una escuela para padres. Por último, sabemos que no hay una receta específica, ¿no? Ni un medicamento para decir esto nos va a ayudar, pero de pronto nos podría dar una pequeña recomendación ante la problemática de la separación de los padres de aquellas familias desintegradas. Yo llevo más de 12 años estudiando las familias ecuatorianas y hasta ahora no puedo dar una receta mágica, no. Creo que la intuición, las ganas de hacer, el aceptar la realidad ecuatoriana, eso hay que hacer, ¿no? Quien le quiera dar una receta, yo le diría, no hay tal, porque cada uno necesita un diagnóstico. Es como que si yo me voy al médico, la misma receta que le dio a usted, a mí no me sirve, o lo que yo tomo a usted no le sirve. Cada uno tiene una dinámica diferente. Ustedes en sus escuelas, en sus colegios tendrán una dinámica con las familias. Yo no trabajo en escuelas, entonces lo que yo les pueda decir no les sirve. Les sirve el hecho sí, las revisiones de lo que se publica, programas que se ponen en práctica, experiencias. Y por eso, y retomo finalmente las palabras que decía el señor obispo, tenemos que publicar. Lo que no se publica es como que no se hiciera. Y eso también lo decía el antiguo rector de la universidad. Tú puedes hacer cosas excelentes, de una alta calidad académica, de investigación, pero si eso no lo dejas que vean otras personas, tú no eres nadie. Entonces yo les animo a que lo que ustedes están haciendo en sus aulas, en su escuela, lo publiquen y se conversen. Veo aquí por diferentes hábitos de las hermanitas, diferentes colores del uniforme, veo que hay de diferentes instituciones. Ustedes tienen un punto de encuentro que es la Confedec. A través de la Confedec hagan proyectos que sean interdisciplinarios. Si en el Colegio de las Marianitas, y les saludo a las monjitas marianitas porque yo soy exalumna, si ahí hay una buena experiencia, ¿por qué no compartirla? Si desde su institución hay una buena experiencia, ¿por qué no compartirla? Ustedes tienen la receta. Yo les podré contar otras cosas, pero de lo que ustedes necesitan, solo ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle el aplauso que hemos aprendido. María Elvira, queremos decirte gracias porque no solamente fueron contenidos,
Realmente creo que cada uno sintió que llegó al corazón y que esto que hemos aprendido no quede en palabras al viento. A cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poder vivirlo y hacer sobre todo práctica para que nuestros chicos en nuestros espacios sean felices. ¿Listos para el aplauso? 1, 2, 3. ¡Ay! 1, 2, 3. ¡Ay! 1, 2, 3. Muy bien. Dios le pague. Gracias. Queremos también entregar de parte de la Fede Guayas el libro Educar para Humanizar la Humanidad, aportes al Pacto Educativo Global, para que también sea un espacio de reflexión personal y también en la universidad. Gracias. La semana pasada tuvimos una reunión con el rector de la UTPL, porque estamos definiendo otra línea de acción con la Fede Guayas, así que ya todos los colegios federados de la FEDEG ya les daremos a conocer algunos avances que hemos tenido, sobre todo con la UTPL, que vamos a firmar un convenio más específico del que tenemos entre la UTPL y también la Fede Guayas. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes y mil disculpas a la ponente que sigue por el tiempo que le hemos robado. Bueno, muchas gracias, María Elvira, y excelente. Pero yo no voy a quedar atrás, me va a disculpar Rómulo, por favor, lo que voy a decir. Nosotros no queremos quedarnos atrás de la FEDEG, porque ¿hace cuántos años tenemos firmado un convenio con la UTPL? Hace años. Y entonces ya les vamos a anunciar porque vamos a renovar ese convenio y vamos a ampliar todos los beneficios y servicios que brinda la UTPL a todos los maestros y educadores católicos del Ecuador. Le gané. Ya, muchísimas gracias. Gracias, María Elvira. Que Dios te bendiga. Iván. Gracias. Tome asiento, Sí. muy amable. Gracias. A Rómulo, no sé si se acuerda de mí, trabajamos hace algunos años, ¿sí? Ah, Chut. vea. Bueno, Siempre se aprende algo en la vida, así que no, acabas de conocer algo que no sabías. no sabía. Y estas infidencias de Rómulo no queríamos saber, pero ya, bueno. Bueno, yo quería comentarle, Rómulo, no sé si recuerda, hace algunos años que yo estuve a cargo de Ciencias de la Educación, trabajamos con ustedes en un programa de capacitación nacional, ¿sí? Fue muy interesante esta experiencia que tuvimos a nivel de Ecuador y por diferentes circunstancias se ha ido como enfriando el tema, ¿no? Así que me parece muy interesante el poder retomar. Hay nuevas ofertas, perdón, no es una propaganda, sino que hay nuevas ofertas en cuanto a la parte de formación y muchas posibilidades de trabajo conjunto. Así que, a nombre del señor rector, la puerta abierta de nuestra universidad, así que nos encantaría actualizar nuestro trabajo con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muy pronto nos vamos a ver en Loja, por si acaso. Bienvenido. Yo solamente. Bienvenido. Muy amable, gracias.